Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, la política es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Cada cierto tiempo, los ciudadanos de casi todos los países se someten a una reflexión, en el mejor de los casos, encaminada a la elección de los gobernantes. Platón dijo que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernados por los peores hombres. Hoy en día vemos tanto en la política nacional como en la internacional escasa preparación o de plano franca ignorancia, para bien o para mal. La política es un elemento indispensable en la vida moderna y está ligada absolutamente a todo, a la vida cotidiana y por supuesto al arte y a la literatura. Aunque George Bernard Shaw dijo que la política es el paraíso de los charlatanes, o quizá precisamente por eso, la política ocupa un lugar fundamental en la vida. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Les cuento algo. Nunca me he dedicado a la política activa. Considero que es una profesión que exige la entrega de la vida. Pienso además que un periodista o un escritor dedicado a la política pierde libertad para expresar sus opiniones y horizonte crítico. Pero hay escritores que han intentado esa dualidad sin perder su talento y su libertad. Le cuento de dos. José Martí no solo fue un poeta y pensador cubano, también fue el fundador del Partido Revolucionario Cubano. Martí nació en La Habana, cuando esta era una provincia española, el 28 de enero de 1853. Uno de sus aciertos fue incluir en su plan de lucha a los generales Antonio Maceo, Máximo Gómez y Calixto García. Procuró no omitir a nadie importante para concebir las estrategias políticas necesarias. Martí pensaba firmemente que habría que ser cultos para ser libres. También sabía que los hombres andan en dos bandos, decía, los que aman y construyen y los que odian y destruyen. A los 42 años, el 19 de mayo de 1895, Martí murió en Cuba, en medio de una escaramuza con un revólver en la mano. Su ensayo Nuestra América y sus poemas son memorables. Otro caso que usted conoce bien, Mario Vargas Llosa, que no solo es uno de los premios Nobel más populares, también se involucró en la política de forma tan activa que incluso fue candidato a la presidencia de su país. Se enfrentó en 1990 contra Alberto Fujimori por la presidencia de Perú. El ingeniero agrónomo de origen japonés ganó las elecciones, pero resultó ser un criminal. Vargas Llosa encabezó un frente liberal y derechista, se dice que venció en la primera, pero no logró vencer definitivamente. Quizá porque, como él mismo dijo, procuró no usar promesas falsas durante la campaña. Para fortuna de sus lectores, Vargas Llosa regresó a la literatura. Sin embargo, no se ha retirado por completo, pues considera que los escritores deben intervenir en el debate público como un deber. Sus posturas no siempre son bien recibidas, son polémicas, pero sin duda se trata de un escritor inteligente, informado, reflexivo, quien ha aplaudido la evolución chilena, brasileña o uruguaya, pero critica duramente los regímenes totalitarios de Cuba, hoy Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Estos son dos casos de grandes escritores metidos a políticos. Uno de los autores menos reconocidos y sin embargo uno de los más leídos en las letras mexicanas es Luis Espota, quien publicó entre 1975 y 77 los 4 volúmenes que conforman La costumbre del poder, en los que el autor desmenuza cómo nace, vive y se desploma el poder en una sociedad ficticia que no puede ser otra que la mexicana, que sorprendentemente no parece haber cambiado nada. Las novelas de Espota, recién editadas por la editorial Siglo XXI, mire usted, aquí tengo Luis Espota, Palabras Mayores, La costumbre del poder, Luis Espota, Retrato hablado, La costumbre del poder, Siglo XXI editores, mantienen una vigencia realmente perturbadora.
Spota retrata las dos caras de un personaje que pretende la dominación de un individuo sobre otro que se refleja en una clase sobre las demás. Como la corrupción y el poder siempre van de la mano, de modo que el que aspira al poder es corruptible y por lo tanto resulta inevitable, necesario y completamente natural que un corrupto llegue al poder. A través de sus novelas, Spota individualiza el poder, le pone cara, apellidos, características psicológicas que se parecen tanto a las de cualquiera, de modo que uno ve ahí los prejuicios de la cultura, no solo de la política, sino popular mexicana, quizá la de uno mismo. A través de las novelas, Retrato hablado, Palabras mayores, Sobre la marcha, El primer día, El rostro del sueño y La víspera del sueño, Spota retrata la naturaleza humana a través de líderes corruptos, burócratas acomodaticios, trepadores y demás personajes grises y pintorescos al mismo tiempo. La inmovilidad social de los más jodidos, la apatía y la resignación son el pan de todos los días. La obra de Spota está plagada de grilla, de estrategias políticas y de engaños y traiciones, lo que ha sido y será la política. Estas novelas son una magnífica oportunidad para entendernos, para entender lo que hemos vivido durante muchos años. Por cierto, Spota nunca deja bien parados a los intelectuales. Insisto en qué pensaría en los tiempos modernos. A pesar del retrato fiel y por lo tanto negativo de la política mexicana, la imagen de Spota quedó manchada precisamente por su cercanía con el poder. Sin duda por eso lo retrató de una manera tan precisa. Además, siempre tuvo una relación tirante con sus compañeros escritores de su época, a quienes consideraba neuróticos o flojos o oportunistas. Le costó mucho, le valió el olvido, el desprecio y el ninguneo de toda la franja literaria de México. Luis Spota. Víctor Hugo es probablemente el emblema del escritor político y de la política. Murió el 22 de mayo de 1885 sin comprender qué hacía tan lejos de su juventud, consumiéndose de una congestión pulmonar durante 7 días de agonía en una cama de la vieja casa de la Rue de la Rochefoucauld. Tenía 83 años, su obra y su fama habían secuestrado al siglo entero con su desmesura pública y los huracanes de su vida privada. En su lecho de muerte, Hugo juraba que había tenido conversaciones espíritas con Sócrates, Cristo, Shakespeare y Byron. La tarde del 22 de mayo, el gobierno decidió despedir al escritor con los monumentales adioses de un funeral que nadie pudiera olvidar por el resto de sus vidas. Las autoridades instruyeron a Lacroix, un ministro francés, la misión de organizar los majestuosos homenajes. Los preparativos tardaron 9 días. 2 después de abandonar el mundo de los vivos. Embalsamaron el cuerpo de Hugo con las urgencias del caso. Los periódicos de París notificaron que el color de la piel de Hugo pasó de la solitaria palidez de los muertos al tono plomizo casi eterno de los héroes. Una multitud visitó al muerto en la habitación de su casa en medio de una atmósfera irrespirable. Cuando empezaba a ser una sórdida diversión visitar a Víctor Hugo, el 31 de mayo, a las 5 de la mañana, las autoridades se hicieron por fin cargo del cuerpo. Lo recogieron y lo depositaron bajo el Arco del Triunfo, donde fue exhibido bajo un raro ambiente de feria cívica. La mañana del 1 de junio, un enorme cortejo fúnebre acompañó a Hugo al Panteón, aquel gran monumento en donde se encuentran los grandes escritores franceses. Así acabó el poeta más popular de Francia entre la dilatada espera de un ataúd y la curiosidad de la muerte que pudieron saciar en su rostro plomizo los parisinos impenitentes de los bulevares, los cafés y los pasajes. Debajo del Arco del Triunfo, el cuerpo de Hugo mandaba una última señal, la del escritor que logró de sobra lo que se había propuesto, una literatura popular que representó de inmediato a sus lectores. De eso hablaba el gran père de las letras francesas cuando escribió esto. Escuche usted. Todo poeta y escritor verdadero, independientemente de su pensamiento desprendido de sus propias ideas y de su organización, debe contener la suma de las ideas de su tiempo.
La gran popularidad de Hugo descansa principalmente, y usted lo sabe, en 3 libros mayores: Los Castigos, de 1851, Las Contemplaciones, de 56, y Los Miserables, de 1862. En su muerte, Hugo pasó el umbral de que muchas veces superó en su vida, una frontera que apenas separaba el individualismo de la megalomanía, el irritante fuego que produce su combustión y la locura de sentirse un visionario. Víctor Hugo. Grandes principios inolvidables. Como los vagoneros de las letras, les traemos aquí el principio de Palabras Mayores de Luis Espota, precisamente. Escuche usted este extraordinario principio. Minuciosamente, don Aurelio Gómez Anda coló el café, una tintura negra como su traje, espesa como la luz de la tarde que se quemaba afuera en los jardines de la casa presidencial. La taza era pequeña, rosada, quizá de porcelana china. La tocó apenas con los labios. La punta de una servilleta de lino le sirvió para recoger la humedad que en ellos hubiera podido quedar. Aficionado a los toros, aunque hacía años no iba a las corridas, recomendó: use la mano izquierda, doctor Ávila. Hay demasiados intereses comprometidos en el problema, señor presidente. Gómez Anda aspiró el aroma del café que preparaba personalmente, a la manera serrana, con unos granitos de anís, unas 20-30 veces al día. Intereses políticos, sí, concedió. Y por eso se requiere inteligencia, valor, algo de suerte también. Ellos, al parecer, no tienen mayor interés en llegar a un arreglo. Es parte del juego, doctor Ávila. Presión sobre usted, ministro de Industrias y Desarrollo. Presión sobre mí, presión sobre la opinión pública. Todo con un propósito. Lo miró derechamente a los ojos. Eliminarlo, doctor Ávila, como eventual candidato a la presidencia de la República. Don Aurelio Gómez Anda agotó de 2 tragos los restos del café. Dio la espalda a Víctor Ávila Puch y se ocupó, por unos momentos, en poner más agua en la marmita, siempre dispuesta sobre la estufilla a gas que mantenía. No importaba dónde estuviese, a su alcance. ¿Yo candidato, señor presidente? El presidente hizo girar su silla de alto respaldo y lo enfrentó. La sonrisa lucía ahora más franca en sus labios duros, de natural secos. No se le escapa a usted, doctor Ávila, que hay corrientes de opinión que lo favorecen. Sectores que verían con agrado una persona como usted ocupando la presidencia de este país nuestro tan necesitado de hombres jóvenes con ideas nuevas. Víctor Ávila Puch, doctor en Ciencias Económicas, desde hacía 54 meses titular de un ministerio solo inferior en importancia al de Finanzas, experimentó un aturdimiento comparable a los que padecía a causa de las bruscas bajas de presión sanguínea. Apartó de su cara los anteojos que se había colocado al principio de su acuerdo con el señor Gómez Anda. Mecánicamente, sirviéndose de la corbata, empezó a limpiar los cristales. Corrientes de opinión que lo favorecen, verían con agrado ocupando la presidencia. Dichas por el presidente de la República, esas eran palabras mayores. No solo buenos deseos, corazonadas del suegro Bertis o especulaciones de Horacio Allende, afecto a desearle lo mejor en su carrera política que no se animaba a seguir del todo. Palabras mayores porque habían sido dichas por el hombre de más autoridad que había en el país, el señor de los Arcos, don Aurelio Gómez Anda, sabio estadista, reverenciado santón de la política nacional, según se le quisiera considerar. De la mesa de novedades. Tengo aquí uno de los libros, el último de mi amigo Francisco Martín Moreno, vecino de este programa, Los Conspiradores. Se llama México Esclavizado. Francisco Martín Moreno es un vendedor salvaje de libros. Este no será la excepción.
Olegario Montemayor, hijo del productor de nequén más poderoso de Yucatán, se traslada a la Inglaterra victoriana de principios del siglo XX para estudiar en Oxford. Marion Scott, una de las pocas mujeres estudiantes en esa universidad, lo deslumbra y contagia con sus preocupaciones sociales. Juntos viajan a Yucatán para descubrir una brutal realidad imposible de combatir desde las aulas. La obscena codicia del patriarca de la familia Montemayor y de sus socios ignora cualquier límite en su ambición para dominar el mercado del oro verde. Francisco Martín Moreno, México esclavizado, desde luego en su editorial Planeta. Tengo aquí un libro realmente interesante que acaba de aparecer hace apenas un par de meses. Juan Felipe Leal y Eduardo Barraza, El cine y sus empresas. Anales del cine en México, 1895-1911. Es el volumen 13 de un trabajo poco conocido, original, riguroso y bien hecho. Es resultado de una investigación documental en las revistas y los diarios de la época. En este volumen, Juan Felipe Leal y Eduardo Barraza dan cuenta exhaustiva de la producción y exhibición de cine en la Ciudad de México en el año de 1907. O sea, es un libro de historia, es un libro de restauración histórica y es al mismo tiempo un libro de información realmente extraordinaria. Fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esperemos que circule el libro, y por Juan Pablo. Hemos hablado aquí en La Otra Aventura, en esta emisión, de Luis Espota y de la edición de La Costumbre del Poder, que ha iniciado siglo XXI, la publicación de este autor que creo que merece ser releído. Aquí en Palabras Mayores puede leerse un epígrafe de Jaime Labastida que me parece queda muy ad hoc para los tiempos que corren. La distancia entre el altar y la silla del poder es pequeña. Eso escribió Jaime Labastida y Luis Espota la utilizó como uno de los epígrafes para esta obra. De la mesa de novedades. Gerardo de la Torre, en su novela Los muchachos locos de aquel verano, narra la encrucijada de un grupo de trabajadores petroleros entusiasmados por el movimiento del 68, pero que se ven orillados a aceptar las reglas del juego del sindicalismo corrupto o arriesgarse a caminos alternativos. De hecho, en la novela, los trabajadores entusiastas del movimiento son corrompidos hasta la médula por el sindicato. De la Torre no se inmiscuye en denuncias, simplemente narra lo que conoce. Fue empleado de Pemex durante varios años sin pretender develar el hilo negro ni idealizar los movimientos. Un libro indispensable para entender un poco de la política de nuestro país es sin duda País de Mentiras, de Sara Sefcovic. Se trata de un ensayo que, como su título indica, plasma la realidad de un país eternamente inmerso en mentiras que la ciudadanía difícilmente cree. Luego de promesas rotas e incumplidas, expectativas traicionadas y proyectos jamás realizados. Aunque este libro fue publicado hace ya varios años, una vez más la vigencia sigue intacta. Pareciera pues que la política es el arte del engaño y la simulación, que no hay escapatoria. Pues como afirma la autora, la democracia en México no existe, porque de hecho se trata de precisamente el derecho de los ciudadanos a la verdad. Traigo conmigo una historia de política y literatura, una trama terrible que les quiero contar. En la vida y la obra del salvadoreño Roque Dalton se funden precisamente la literatura y la política. Tanto puede decirnos de él su trabajo literario como los episodios de una vida marcada por la militancia. A Roque Dalton, oiga usted bien, lo asesinaron sus compañeros de lucha. Los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo lo culpaban de llevar una vida bohemia, de no adherirse a la alternativa de tomar las armas, de ser un agente de la CIA. En el juicio que lo condenó, fue utilizado uno de sus libros, Pobrecito poeta que era yo, publicado en 1965. Esa fue la prueba de su confesa culpabilidad, imagine usted.
El 13 de abril de 1975 fue apresado y los acontecimientos que sucedieron hasta el día de su muerte aún no son claros. Nunca encontraron su cuerpo. Dalton escribió sobre su propia muerte con la ironía y nostalgia que expresaba siempre en sus textos. Escuche usted esto. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Dalton decía que había llegado a la revolución por la vía de la poesía, pero llegó a ella también, como muchos otros, desde la militancia y el exilio. Desde muy joven aprendió las doctrinas comunistas en la Universidad de Chile, viajó a la Unión Soviética y volvió a El Salvador para integrarse a la política. En 1957, hace 61 años, se afilió al Partido Comunista Salvadoreño y en 1961 fue expulsado de El Salvador por el régimen de José María Lemus. Fue durante su exilio en México, Checoslovaquia y principalmente en Cuba, donde su actividad literaria sería más intensa. Su obra es extensa y desigual, principalmente compuesta por poemarios, por libros de poemas, pero también escribió ensayo, novela, cuento y teatro. Sus textos abrevan de Neruda, Vallejo, de su marxismo heterodoxo y de un fuerte compromiso social. Un referente de su obra es Poema de Amor, de su libro Las historias prohibidas de Pulgarcito de 1980. Tras conocerlo en París, Julio Cortázar se convirtió en un admirador de la obra de Roque Dalton e incluso impartiría clases magistrales sobre su trabajo. En una de ellas dijo que nunca se pudo separar al poeta del luchador, al novelista del combatiente y por eso su vida fue una serie continua de persecuciones, prisiones, exilios, fugas en algunos casos espectaculares y un retorno final a su país después de muchos años pasados en otros lugares de exilio para integrarse a la lucha donde habría, paradójicamente, de perder la vida. Roque Dalton regresó a El Salvador clandestinamente bajo el nombre de Julio Dreyfus en 1973 con ayuda del gobierno cubano de Fidel Castro. Sus verdugos del Ejército Revolucionario del Pueblo fundarían un par de años después de aquel crimen, de aquel asesinato, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido que llegó al poder por la vía democrática en el 2009 y que gobierna actualmente El Salvador. Así se escriben las historias. El escritor Eduardo Galeano, insospechable de reacción, dijo sobre su muerte lo siguiente: Roque Dalton se salvó 2 veces de morir fusilado. También se salvó de los torturadores que lo dejaron maltrecho pero vivo. No pudo salvarse de sus compañeros. Con pena de muerte castigaron su discrepancia por ser la discrepancia delito de alta traición. De al lado tenía que venir esa bala, la única capaz de encontrar, Roque Dalton. Ahora mire usted, traigo aquí algunos libros de política, de tramas políticas, todos ellos extraordinarios. José Revueltas, El luto humano. Agosto, de Rubén Fonseca. La novela de Perón, del extraordinario escritor Tomás Eloy Martínez. Los desnudos y los muertos. Aquí lo tengo, miren, Norman Mailer. De uno de nuestros escritores mayores, 2 libros fundamentales. La guerra de Galio y morir en el Golfo, de Héctor Aguilar Camín. Y un libro sencillamente extraordinario que hemos comentado aquí, publicado en Galaxia Gutenberg. Vasily Grossman, Vida y Destino. Un libro magnífico. Libros de política, literatura y política. A partir de esta semana propondremos a ustedes aquí en La Otra Aventura precisamente el libro de la semana. Ahora les propongo el libro de Rubén Gallo, Teoría y Práctica de La Habana. Un escritor nacido en 1969 que radica y da clases en Princeton y que es doctorado en Yale. Este libro es un libro de crónicas de la más loca Cuba y la más loca Habana, Teoría y Práctica de La Habana.
Recuerda un poco en este sentido Cuba, Cuba, del escritor Rubén Cortés, y el otro libro de Cortés, Los nómadas de la noche, después de la muerte de Fidel. ¿Quiere usted conocer algo de lo que es la Cuba y en lo que se ha convertido Cuba bajo la dictadura de los Castro? ¿Quiere usted conocer lo que es y será Cuba aún ahora que hay un nuevo líder cubano? Estas crónicas forman parte de un viaje que ocurrió en el año de 2015. Es un libro loco, estremecedor, que revela lo que ha ocurrido en la isla. Teoría y práctica de La Habana. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio una ventana por la que pasan, como ráfagas, la felicidad de las frases célebres, gajes del oficio, aforismos, máximas. Creo que no se puede ser hombre, y mucho menos artista, sin tener una conciencia política. El arte es política. Luchino Visconti. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.